Sí, también las redes sociales son una manera de dar a comunicar las noticias de la vida de la Iglesia, que muchas de las cuales no son suficientemente tomadas en cuenta y atendidas pues, por los medios de comunicación. Pues, por ejemplo, esta comunicación sobre el nombramiento como siervo de Dios, como venerable de nuestro sacerdote José María Arizmendi Arrieta, o como por ejemplo pues estas comunicaciones sobre la visita pastoral que realiza pues el obispo a misiones, en este caso concreto en Ruanda, o por ejemplo también la comunicación del día del Domum, o por ejemplo también dar noticia de la publicación de la noticia Laudato de la encíclica, Laudato Si, introduciendo pequeñitas píldoras, ¿no?, que hagan atractiva o que abran boca para sugerir, para suscitar el deseo de leer la encíclica, o por ejemplo dando a conocer la iniciativa de las 24 horas para el Señor. Sí, la vida de la Iglesia, aunque sea de una manera secundaria después del anuncio del querigma, tiene un lugar en las redes sociales. En tercer lugar, también creo que las redes sociales son un altavoz, nosotros podemos convertirlas en un altavoz de noticias muy interesantes, no ya de la vida de la Iglesia, sino noticias sociales, pero que están siendo acalladas o no suficientemente subrayadas por los mass media, por los medios de comunicación. Todos somos conscientes que los medios de comunicación subrayan y también difuminan cuando no acallan otras noticias. Por ejemplo, es el caso del martirio de muchos cristianos en Medio Oriente. Los cristianos están sufriendo una gran persecución que está siendo silenciada por muchos medios de comunicación entre nosotros. Hay un doble martirio, el del fanatismo yihadista y el del olvido de Occidente. O, por ejemplo, pues noticias como el del secuestro de sacerdotes y religiosos que pasan desapercibidas, ¿no?, a los medios de comunicación, o incluso también he querido subrayar determinadas declaraciones muy interesantes de algunos dirigentes occidentales que pasan desapercibidas, como aquellas declaraciones de la presidenta de Alemania, Merkel, cuando ella afirmaba que nuestro problema no es que tengamos aquí mucho islam, sino poco cristianismo, y cuando ella hizo pues un llamamiento a volver a la Iglesia y a profundizar en nuestras raíces cristianas. Es pues, por lo tanto, también pues una tercera materia de comunicación. He dicho la primera, el anuncio del querigma; en segundo lugar, las noticias de la vida de la Iglesia; la tercera, el subrayado de noticias de la vida social que son olvidadas por los mass media. En cuarto lugar, creo que otra parte importante, otra gran potencialidad en las redes sociales está en desarrollar la llamada denuncia profética que Jesucristo realizó y que la vida de la Iglesia, pues sus pastores también han realizado. Por ejemplo, pues este primer tuit que aquí subrayamos, pues es la denuncia profética frente a la protección de la vida. Digamos que en este momento la clase política española presente en el Parlamento, en su totalidad prácticamente, ha dejado en el desamparo la protección de la vida de los inocentes. Y entonces los que no tienen voz necesitan una voz, y en las redes sociales puede hacerse presente. O este otro caso de la denuncia que también la Iglesia hizo en solitario frente a esa pretensión que existió en su momento de establecer en Madrid ese gran complejo de Eurovegas, detrás del cual existe todo una incitación a la corrupción. O, por ejemplo, también la denuncia de todo lo que supone el cambio climático, que es también subrayada en Laudato Si. O también la denuncia referente al maltrato a tantísimos refugiados que llegan a Europa. Sí, la denuncia profética es también, ¿no?, una parte importante del contenido de nuestros mensajes de las redes sociales. Os comparto también lo que ha sido para mí un pequeño hallazgo. A la hora de llevar a cabo los distintos mensajes anteriores, pues he ido comprobando que puede tener una practicidad especial el realizar un comentario, es decir, un pequeño recorte a una noticia,
a la que uno le añade un breve comentario. Es decir, mandar a las redes extrayendo un corte de un medio de comunicación con un comentario añadido. Por ejemplo, este primer caso referido a aquella exposición blasfema de Pamplona. También en el fondo esto se encuadra dentro de ese género de la denuncia profética, pero sirviéndonos de la propia noticia, añadiéndole un comentario. La solución no está en la imparcialidad ni en la equidistancia, sino en el respeto. O, por ejemplo, esta otra noticia a propósito de la exclusión allí en la cabalgata de Reyes de Carabanchel de un colegio por el hecho de que tenía una educación diferenciada, ¿no? Caminamos hacia la estadolatría por la intromisión del Estado en las vidas de las familias. Creo que tiene especial luz el hecho de comentar una noticia gráfica desde un pasaje evangélico. Por ejemplo, esta fotografía tan impresionante del martirio de aquellos coptos, de aquellos cristianos coptos por parte de los terroristas del Estado Islámico, es sencillamente comentada por un pasaje evangélico, Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.